La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Guido Chiriboga, él es asambleísta de Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes con todos los residentes de FM Mundo. Gracias por atendernos. Asambleísta, la Comisión Ocasional de la Asamblea investigó al primer mandatario por la supuesta trama de corrupción en empresas públicas, bautizado por la Fiscalía como el caso Encuentro. En el borrador que fue elaborado por la presidenta de la Comisión, Viviana Veloz, este documento determina que Lasso adecuó su conducta a los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución. Estos se relacionan con delitos contra la seguridad pública y delitos contra la administración pública, como la concusión y el cohecho. ¿El juicio político no es una herramienta de sanción únicamente en caso de incumplimiento de funciones? Bueno, tiene 3 causales el artículo 129 de la Constitución, que es el que tipifica el juicio político efectivamente, ¿no? Y en ninguno de esos 3 causales, Gisela, se encuentra nada ni remotamente documentado, referenciado, investigado, por usar la palabra que tú usaste, en ese reporte de esa comisión. Me sorprendió mucho que haya salido hoy día para tratarse mañana a las 8 de la mañana, cuando la misma comisión había pedido 10 días, que tenían una semana más todavía para seguir investigando. Han salido nuevos audios que vinculan a actores políticos de la bancada de UNES con fondeos también cuestionados así, y eso ya no va a ser investigado por la comisión del Gran Padrino. Cuando arrancó era por el tema de EMCO, y ahí tendrán que responder si es que hubo situaciones impropias en el manejo de lo público, que se investigue, y de ser culpables que se sancione. Que se sancione a todo aquel que haya metido mano en lo público. Pero ¿puede la Asamblea llevar a cabo una investigación que determine infracciones penales como la concusión y el cohecho? No, eso le corresponde a la Fiscalía, efectivamente. La Asamblea lo que debe de hacer es, si puede investigar y remitir a la Fiscalía o remitir a la Contraloría lo que encuentre desde el punto de vista del rol de fiscalización. Lo que han hecho es tomar un reporte periodístico que busca generar rating para los medios y con eso tener relevancia. Lo que correspondía también, Gisela, era que este caso de ser tratado en una comisión le correspondía a la comisión de fiscalización, porque cuando hay una comisión permanente no se requiere crear una comisión ocasional. Entonces, todo el proceso ha arrancado bastante raro, con un fin que ya tenían premeditado, tenían un fin en mente. Entonces primero dicen vamos al juicio político y después buscan las causales. Eso me parece a mí de lo más entonces se estaría legislativo. Tramitando en la Asamblea más bien estas alianzas para simplemente un nuevo intento de destitución. Es una trama política para desestabilizar al gobierno con fines electorales, partidistas de algunos actores políticos. Entonces, ¿este informe de la Asamblea, de la Comisión, no es vinculante para la Asamblea Nacional? Bueno, el proceso legislativo después mañana va a la comisión. En la comisión tendrán que votar. Son 7 miembros. Seguramente tendrán los votos ahí porque tienen una mayoría creada a dedo de los miembros de dicha comisión. Y de ahí viene un proceso que tiene que pasar incluso por la Corte Constitucional. Y no hay causales que vinculen al presidente de la República. No los hay. Nadie ha dicho que se ha enriquecido ilícitamente, nadie dice que ha torturado, ni secuestrado, ni matado. Entonces no hay causales que se acojan al artículo 129, que es de lo que estamos hablando en el juicio político. Escuchábamos hace un momento a la vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín, que adelantaba que la bancada de UNES será la que presente el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por traición a la patria y omisión. ¿Cómo se tipifica el delito de traición a la patria?
De ninguna manera, yo no lo veo, no veo por dónde. Tenemos un presidente más bien que ha luchado en contra de las mafias y los carteles del narcotráfico, incautando más droga en estos 21 meses que en los últimos 14 años juntos. Entonces, si en algo hay que comentar al presidente es en su lucha en contra del narcotráfico, a favor de nuestros jóvenes, a favor de tener un país libre de esta lacra que es el narcoterrorismo. Y puede, hay una, o sea, esta recomendación de censura y de destitución se puede dar en la Asamblea desde el tema penal y no solo desde el político. No, en la Asamblea lo penal no compete, sería lo político. En lo penal debería de ser pues la Fiscalía. Entendido, pero entonces, ¿por qué una comisión como esta puede elaborar un informe así sin que ni siquiera sea vinculante? El papel aguanta todo, son 221 páginas. En la página 221 indican las recomendaciones. El primer punto es remitir a Contraloría y Fiscalía para que investiguen, lo cual están en su pleno derecho de hacer, y Contraloría y Fiscalía tendrán que hacer las investigaciones del caso. El punto 2 y punto 3 de las recomendaciones son de los 2 de los 3 causales del juicio político, y eso sí está estiradísimo, Gisela y radioyentes de FM Mundo. No hay vinculación alguna del señor presidente con los temas que tratan en el reporte. Entonces yo no sé cómo pretenden que la Corte Constitucional o el CAL o la Unidad Técnica Legislativa o el Pleno de la Asamblea, salvo que sea un voto meramente político, obviando toda razonabilidad y todo lo legal, que quieran imputarle al presidente estos causales. Yo creo que lo que se pregunta a la ciudadanía también, y para entenderlo y que nos quede claro, ¿para qué se realizan informes en la Asamblea que no son ni vinculantes ni necesarios para ejercer la función de fiscalización y control político? Es como que la ciudadanía no deja de entenderlo. Tu pregunta, Gisela, es muy, muy profunda. Suena ligera, pero es muy profunda tu pregunta. Yo creo que es una lectura parcial de los resultados electorales del 5 de febrero que le dio un norte electorero a ciertos actores políticos que tienen un interés de adelantar elecciones, y obviando el voto que hubo en el 2021, donde en la mayoría del país eligió por 4 años al presidente Guillermo Lasso y al vicepresidente Alfredo Borrero para determinar los caminos del país desde el gobierno central. Entonces, es una mala... Es poner los intereses políticos personales de algunos por encima del interés de los ecuatorianos, que lo que necesitamos es un gobierno que nos brinde seguridad, salud, educación, oportunidades de empleo, y eso es lo que la Asamblea debería estar también haciendo, y no estamos haciendo desde la Asamblea. Me está diciendo, asambleísta, que lo que se está construyendo desde la Asamblea en este momento es un camino, se lo está haciendo mediáticamente, un camino en el legislativo para que una eventual destitución del presidente no nos llegue de improviso a la ciudadanía, a los ecuatorianos. Como bueno, allanando el camino. Lo que buscan expresamente, aplicando el artículo 129, sería la destitución del presidente, ¿no? Y eso no, sin causal alguna que medio respalde ese pedido. Entonces, si usted y yo, Gisela, tenemos una discrepancia legal, digamos que usted me da un cheque que está mal llenado, lo que fuere, ya yo me siento estafado. Yo le pongo a usted, voy a la corte porque tengo una sensación, una causal de estafa, y le pongo esa denuncia, y pues ahí los jueces determinarán. Es una locura pensar que yo le diga a usted, Gisela, yo lo voy a gestionar y después busco de qué. Pues ya sería un tema personal, un tema no jurídico. Tiene que haber primero los causales y después el juicio político, y acá no hay causales. Y frente a este panorama de este reporte. Y frente a este panorama que genera, por cierto, muchísima inestabilidad en el país, ¿qué está haciendo el oficialismo? ¿Está realizando alianzas también para blindar al presidente contra un posible enjuiciamiento político? Bueno, el ministro de Gobierno ha tenido las reuniones pertinentes, inclusive con el presidente de la Asamblea, fue público unos 10 días atrás aproximadamente,
y ha tenido con muchos actores sociales que respaldan la democracia. La enorme mayoría del Ecuador respalda el proceso democrático. Ya se han pronunciado hoy día muchos actores políticos y sociales de la ciudad de Quito en contra de cualquier acto de manifestaciones. Recordemos, Gisela, usted estuvo ahí, un colega suyo también le pegó un piedrazo en la cabeza con una piedra enorme tratando de callar la libertad de expresión. Envenenaron las fuentes de agua potable en Ambato, en Tungurahua. En La Tacunga cortaban las fuentes de leche para los niños. Quemaron la Contraloría General del Estado. ¿Con qué fin quemas la Contraloría? Buscar impunidad. Ese caos no necesita el Ecuador. Le costó 1.200 millones de dólares a todos los ecuatorianos. No ha habido un solo preso por esto. Me parece terrible. Debería haber sanciones. La Asamblea Nacional ha tenido votaciones, Gisela, como por ejemplo las amnistías, que fueron inconstitucionales porque se dieron amnistías a aquellos acusados de delitos comunes como el secuestro, que lo prohíbe expresamente la Constitución. Entonces, tenemos una Asamblea que no respeta la Constitución. Tenemos gente en la calle que quiere calentar la calle, terminando en desmanes y quemadas de contralorías. Y entonces ese no es el Ecuador que todos queremos. Queremos un Ecuador donde los chicos estudien, hayan los cupos para que la Asamblea tramite la LOES para que hayan los cupos para los bachilleres, que la Asamblea tramite el pedido de la Corte Constitucional de poder sacar a las Fuerzas Armadas a que apoyen a la policía. No hemos tratado nada de eso en esta Asamblea y nos pasamos haciendo comisiones con fines políticos. Con eso me quedo asambleísta, le agradezco mucho. A usted, Gisela, por el espacio y por sus preguntas que ayudan a dar más claridad para los ecuatorianos y los radioescuchas de FM Mundo. Muchísimas gracias, una buena tarde. Guido Chiriboga, asambleísta de Creo.